En el programa de hoy, 2 clínicas abortivas de Planned Parenthood cierran tras recortes de fondos en Estados Unidos. Y el Papa Francisco pide a agustinos descalzos mantener sus raíces y tradición como garantía del futuro. Y el Santo Padre viajará a Japón y Tailandia en noviembre. Bienvenidos nuevamente a EWTN Noticias, soy Isabel Díaz Monsalve y seguimos trabajando para llegar a sus hogares con la información de la Iglesia. Gracias por acompañarnos todos los días de lunes a viernes, soy Eddie Rodríguez Moret. Y empezamos esta edición de EWTN Noticias con información desde El Salvador, donde se encuentra nuestra corresponsal Sara Larín. Adelante, Sara. Hola amigos, los saludo desde San Salvador para informarles que el pasado 6 de septiembre la Fiscalía General de la República de El Salvador presentó una apelación ante el fallo absolutorio del tribunal que liberó a Evelyn Hernández Cruz, acusada de asesinar a su hijo recién nacido tras arrojarlo a una fosa séptica. Según la Fiscalía, existen suficientes pruebas pericial, documental y testimonial para demostrar que Evelyn es culpable de la muerte de su hijo. Al respecto, conversamos sobre este tema con Marina Ortega, jefe de la Unidad de la Mujer de la Fiscalía General de la República, quien nos manifestó lo siguiente. Dentro del proceso y del juicio se virtió prueba testimonial, prueba documental y prueba pericial. Dentro de la prueba testimonial ahí nosotros pudimos, y quedó establecido durante el juicio, que efectivamente Evelyn tenía conocimiento que estaba embarazada, así como la prueba pericial, donde se establece por medio de un trabajo social que Evelyn tenía conocimiento que estaba embarazada y que estaba llevando una relación consentida con una persona. Ella ocultó esa relación por temor a sus padres. Asimismo, tenemos la prueba pericial emitida por medicina legal, como es la autopsia, en la cual se determina la causa de la muerte del recién nacido. Primero, que fue un recién nacido, el niño respiró, y producto de las heces fecales que aspiró, le causó la muerte. Por otro lado, les comento que el fiscal general Raúl Melara denunció todos los actos de vandalismo cometidos por grupos feministas a favor del aborto que se manifestaron frente a la sede fiscal en la sede de la Sultana de la ciudad de San Salvador. Pasando a otros ámbitos, les comento que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador admitió 2 demandas de inconstitucionalidad para debatir el matrimonio homosexual. Según se dio a conocer, la Sala Constitucional aceptó 2 demandas contra la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo. No obstante, el magistrado Aldo Cader Camilot aclaró que estas admisiones no implican una resolución favorable y que el tema permanecerá en un debate hasta inicios del próximo año. Por su parte, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, manifestó en una conferencia de prensa que la Iglesia Católica defiende la familia conformada por un hombre y una mujer. Posterior a estas declaraciones, un activista fue captado en un video manchando la Catedral de San Miguel con la frase matrimonio civil gay. Ante este hecho, el alcalde de la localidad, Miguel Pereira, difundió el video del ataque en sus redes sociales, rechazando este acto de vandalismo sobre la catedral, considerada patrimonio cultural de la ciudad de San Miguel. Amigos, esa es toda la información que tenemos desde El Salvador. Informa para EWTN Noticias, Sara Larín. Adelante, estudios. Muchas gracias, Sara, por la información. Les contamos que Sara es una de las corresponsales que se unen ahora a nosotros y que nos traerá todo el acontecer desde El Salvador. Bueno, hoy lamentablemente nos trae unas tristes noticias y vemos cómo también pues en este país se vive esa intolerancia religiosa y vemos también por parte de grupos feministas que también atacan justamente la vida y ponen sus derechos o quieren poner sus derechos por encima de los demás, por encima incluso de los bebés, ¿no? Cuando comienzas atropellando el derecho a la vida de un niño por nacer, ¿por qué no vas a pintar una catedral o pintar la fiscalía? Es la alternativa que nos propone, una alternativa violenta en la que su parecer debe prevalecer, sobre todo aplastando literalmente la vida del niño por nacer y también causando esa desoladora condición que se conoce como el síndrome postabortivo, proponiendo eso como la solución a un embarazo no deseado. Y en el caso de esta muchacha, pues la Fiscalía ha apelado la decisión que le exculpa porque se trata de
una criatura que demostradamente ha muerto fuera del cuerpo de la madre por absorber residuos fecales. Sí, las pericias de la Fiscalía son claras en eso y por eso es que la Fiscalía pues vuelve a traer este caso y esperamos que puedan actuar y llegar hasta el fin, porque esto no es un aborto, no es una muerte por un aborto, sino que es un asesinato. Y hay que reconocer y saludar también la valentía de la Fiscalía de El Salvador, porque verdaderamente hay que estar muy seguros de cuál es la tarea que tiene el fiscal justamente en este particular caso para llevar adelante un caso en base a la evidencia y no en base a las presiones de grupos abortistas. Ahora nos vamos hasta Estados Unidos, donde 2 clínicas abortivas de Planned Parenthood cerraron a raíz de las regulaciones y recortes de fondos federales y estatales en el país. A raíz de las regulaciones federales y estatales que restringen la financiación de clínicas abortivas en Estados Unidos, Planned Parenthood anunció este mes el cierre de 2 de sus establecimientos en Ohio. Ante esto, funcionarios de uno de estos centros abortistas con sede en Chicago aseguraron que este recorte afectará significativamente su trabajo. Como se sabe, luego de que la regla de protección de la vida de la administración Trump entrara en vigencia hace unos meses, se realizaron cambios en el programa de planificación familiar del Title X, prohibiendo que los beneficiarios de este fondo realicen o refieran a mujeres para abortos. Sin embargo, las clínicas que brindan asesoramiento imparcial sobre el aborto aún pueden recibir el apoyo económico. De acuerdo a Catherine Glenn Foster, presidenta y directora ejecutiva de Americans United for Life, la Corte tenía razón al decidir que no existe el derecho constitucional al aborto financiado por los contribuyentes. Asimismo, Glenn rechazó las afirmaciones de Planned Parenthood al afirmar que representan los intereses de las mujeres cuando defienden el aborto ilimitado, como si fuera un enfoque basado en la salud o en la justicia para el regalo de la vida humana. Y en otras noticias, el Papa Francisco sostuvo un encuentro con los agustinos descalzos, a quienes les pidió mantener sus raíces y tradición como garantía del futuro. En un reciente encuentro entre el Papa Francisco con los agustinos descalzos, el Santo Padre reflexionó sobre el carisma y carácter contemporáneo de esta comunidad. Según se dio a conocer después de agradecer al prior general por las palabras con las que presentó la visita, el pontífice los animó a amar y profundizar siempre en sus orígenes, tratando de extraer de la oración y del discernimiento comunitario el motor para su presencia en la iglesia de hoy y en el mundo. Asimismo, les pidió no apartarse nunca de sus raíces para tratar de ser moderno, ya que, según afirmó, esto sería un suicidio, porque el camino para hablar a los hombres y mujeres en estos tiempos es con la tradición del verdadero testimonio cristiano, que hoy va contracorriente y además llama a la humanidad y a la caridad, pero sin creerse referencia de santidad. Finalmente, el Papa Francisco afirmó que San Agustín fue un gigante del pensamiento cristiano y explicó que el concepto de la calificación descalzos en la orden expresa la exigencia de la pobreza, del desprendimiento y de confianza en la divina providencia. Por otro lado, les contamos que el Papa Francisco viajará a Japón y Tailandia del 19 al 26 de noviembre, según anunció el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, este viernes 13 de septiembre. El anuncio del viaje responde a la invitación realizada por los gobiernos de Tailandia y de Japón, así como de los episcopados de ambos países asiáticos. De acuerdo al cronograma presentado, el Santo Padre estará del 20 al 23 de noviembre en Tailandia y del 23 al 26 en Japón, donde visitará las ciudades de Tokio, Nagasaki e Hiroshima, esas dos últimas arrasadas durante la Segunda Guerra Mundial por el lanzamiento de las bombas nucleares. Además, el Vaticano también presentó los logotipos y lemas de ambos viajes. El logo de la visita pastoral del pontífice a Japón consiste en una llama roja que representa a los mártires que fundaron la iglesia en este país, y el lema es proteger toda la vida. Por otra parte, el logo del viaje del Papa a Tailandia está compuesto de una serie de imágenes simbólicas que acompañan la fotografía del Santo Padre. Ahí se aprecia un barco sostenido por la mano protectora de la Virgen María, que surge del interior del Evangelio, como patrona de la iglesia. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos tiene más información sobre las actividades del Santo Padre. Adelante, Mercedes. Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les tenemos muchas noticias desde Roma sobre la actividad del Papa Francisco. En primer lugar, quisiera destacarles que el Santo Padre habló sobre la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que la Iglesia Católica celebra cada 14 de septiembre.
Fue muy interesante cómo el Papa animó a perseverar juntos con María, Madre Dolorosa, bajo la cruz de su Hijo. De hecho, el Papa Francisco lanzó recientemente este mensaje para animar a las personas que recen para obtener las gracias necesarias para ellos, sus familias y por su patria. También el Papa invitó a implorar a la Virgen la gracia de la conversión y del arrepentimiento de muchas personas, así como también suplicar el don de la victoria del bien sobre el mal, el cual fácilmente puede entrar en el corazón humano, dijo el Papa. Y pasando a otra información, el Santo Padre recibió a más de 100 obispos del mundo que vinieron a Roma para el tradicional curso de formación a los nuevos obispos ordenados en este año. Esta iniciativa está organizada por la Congregación para los Obispos junto a la Congregación para las Iglesias Orientales. De este modo, los nuevos obispos han estado en Roma estos días, en donde han podido reflexionar distintas cuestiones, entre ellas el concepto de la sinodalidad, y han podido conocerse entre ellos también. En el discurso que el Santo Padre dirigió en la audiencia del Vaticano del 12 de septiembre, el Papa Francisco destacó a los nuevos obispos que están llamados a ser cercanos al pueblo de Dios y a sus presbíteros, y dijo que la cercanía del obispo no es retórica. En esta línea, el Papa alentó a los obispos a tener una disponibilidad real, ya que Dios nos sorprende y a menudo le gusta trastocar nuestra agenda, pero el Santo Padre animó a prepararse para esto sin temor. Por último, en este enlace queremos informarles que el Papa Francisco envió un videomensaje para invitar a un evento sin precedentes que se llevará a cabo en mayo de 2020. Un evento mundial que tendrá por título Reconstruir el Pacto Educativo Global y será organizado por la Congregación para la Educación Católica. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Y con todas estas buenas noticias desde Roma me despido por hoy. Seguiremos trabajando para acercarles aún más a la vida de la Iglesia desde el Vaticano y el mundo. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde Roma, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Muchas gracias, Mercedes, por la información. Ahora tenemos que hacer una pausa, pero más adelante, accidente automovilístico deja heridos a 4 sacerdotes en México. Y conoceremos el libro escrito por la Madre Angélica titulado Respuestas, no promesas. Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el mundo. Seguimos con más noticias y ahora nos vamos hasta México, donde se encuentra nuestro corresponsal Diego López Colín, quien nos hablará sobre un mensaje que dio a conocer el presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana. Adelante, Diego. Hola Isabel, hola Eddie, los saludo desde la Ciudad de México para contarles de que un año de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de la República, los obispos de México aseguraron que todos los domingos rezan por él. Así lo dio a conocer el arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera, quien recientemente señaló que la Iglesia Católica reza todos los domingos por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y para que el Señor le dé acierto en sus decisiones. Además, Monseñor Rogelio dijo que, aunque el presidente aún tiene pendiente solucionar temas como la paz, el bienestar, el trabajo y la pobreza, es tarea de todos los ciudadanos colaborar para que se mejore la situación del país. Ganó con una cantidad impresionante de votos, pero también creo yo que para él y para los ciudadanos quedó muy claro que 2 materias se le encargaban: acabar con la corrupción y trabajar para que no haya más violencia en nuestras ciudades y en nuestro país. A esto se agregan nuevas situaciones como la atención a los migrantes. Nosotros consideramos que ese mandato sigue siendo presente
Por otro lado, les comento que comenzó la época de lluvias y con ella todo el caos que conlleva, sobre todo en el este y noroeste del país. Los estados de Tamaulipas y Nuevo León sufrieron los estragos de la tormenta tropical Fernán, que dejó como saldo una persona muerta, ríos desbordados, así como muchísimos daños a la propiedad. A pesar de las malas noticias, muchísimas comunidades se solidarizaron. Por ejemplo, Monterrey, una de las comunidades más afectadas. Según se informó, la parroquia Natividad del Señor en Monterrey resultó inundada durante la madrugada del jueves 5 de septiembre. Ante esto, niños, jóvenes y adultos mayores se sumaron a los labores para reparar los graves daños que sufrió el templo, la casa parroquial, las oficinas y los salones. Los vecinos además llegaron a la iglesia para sacar el agua y lodo con carretillas, palas, trapadores, escobas y productos de limpieza. El padre Alfonso Villarreal, párroco de la comunidad, informó que el agua entró a las 2 de la mañana por la casa parroquial y gracias a que se encontraban unos trabajadores en el lugar, quienes rompieron una de las ventanas de la casa, fue que el agua no subió a los cuartos donde se encontraban los sacerdotes, dándoles la posibilidad de escapar. Para finalizar, les informó que 4 sacerdotes combonianos y el chofer de un transporte resultaron heridos luego de un grave accidente automovilístico. De acuerdo con las autoridades, los sacerdotes se trasladaban a una iglesia en la comunidad de Comalpa, en el estado de Chiapas, cuando repentinamente el conductor perdió el control del transporte que manejaba. El vehículo se salió de la carretera y terminó en un barranco de aproximadamente 15 metros de profundidad. Grupos de auxilio fueron alertados del accidente y se movilizaron para rescatar a los lesionados. Ahí realizaron las maniobras para sacar a los religiosos misioneros y al chofer. Una vez arriba procedieron a estabilizarlos para trasladarlos a un hospital. A pesar de que los daños materiales fueron totales, los sacerdotes misioneros se reportaron como estables. Amigos, esa es toda la información que tengo. Les mando un fuerte abrazo a todos en el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Ahora cambiamos de noticias para contarles que nuestra casa televisiva lanzó el libro Respuestas, no promesas, escrito por nuestra fundadora, la Madre Angélica, que aborda cada una de las cuestiones más difíciles de la vida. Veamos. Hace unos días, la cadena católica de televisión más grande del mundo, EWTN, puso a disposición de las personas el libro Respuestas, no promesas, escrito por su fundadora, la Madre Angélica, y que tiene como coautora a Christine Allison. En el prólogo redactado por el conductor del programa Nuestra Fe en Vivo, José Pepe Alonso, se explica que el libro es sin lugar a dudas un valioso manual de vida cristiana. En ese sentido, el conductor destaca que entre los muchos carismas con los que Dios equipó a Madre Angélica estaba el de la enseñanza, una basada no solo en conocer la palabra de Dios, la doctrina y el magisterio de la Iglesia, sino en cómo vivir de manera cristiana en todas las circunstancias de nuestras vidas. Por otro lado, el conductor del programa Nuestra Fe en Vivo asegura que los lectores se quedarán sorprendidos y agradecidos por la sabiduría práctica que hallarán en las páginas. Cabe destacar que el libro Respuestas, no promesas consta de 3 partes en las que se responde por qué es tan difícil creer, qué espera Dios de los hombres y mujeres, cómo perdonar a quien hace sufrir, cómo superar la lujuria y cómo será el cielo, entre otras preguntas. Es posible que muchos de nuestros televidentes no sepan que la Madre Angélica comenzó su carrera de comunicadora masiva escribiendo libros de sabiduría espiritual práctica para todos los días. Y en efecto, como narra Raymond Arroyo en la biografía de la Madre Angélica, que también está disponible en español, muchas de sus colaboradoras en la difusión de este material eran mujeres protestantes, personas protestantes que estaban prendidas de la Madre por esa sabiduría que les daba para todos los días y que también llevó a la conversión a muchas personas. Ha sido una labor maravillosa la que Dios ha hecho en la Madre Angélica, una persona que en su entrega al Señor ha descubierto, y en la doctrina de la Iglesia, en la Sagrada Escritura, ha descubierto una sabiduría que está lista para compartir con nosotros, para iluminar los problemas concretos de todos los días. Y justamente este libro, Eddie, se trata de eso, una sabiduría práctica, porque pues son los problemas que en el día a día tenemos, pero ahí en el día a día es donde tenemos que santificarnos, Así porque no estamos ahorita, pues de pronto en otras condiciones, no estamos ahorita viviendo un martirio, yendo a la guerra, no.
pero de pronto en lo cotidiano, en nuestro día a día, es donde tenemos esas luchas grandes. Así que, pues todos los que quieran adquirir este libro de la Madre Angélica pueden entrar a la página de EWTN y adquirirlo para poder en el día a día acompañarnos de esta gran sabiduría y esta madre que nos acompaña y que nos acompaña a nosotros aquí también en EWTN Noticias. Hacer lo mejor que podemos, abiertos a Dios, es la vida del alma, y la Madre Angélica nos da preciosas pautas para poder vivir así. En otros ámbitos, líderes de las pastorales juveniles de Panamá sostuvieron un encuentro en el cual establecieron ciertas propuestas para asumir protagonismo en su país. Los líderes de las diferentes pastorales juveniles de la Arquidiócesis de Panamá se reunieron durante 3 días en una asamblea arquidiocesana. Durante este encuentro, los jóvenes lanzaron una serie de propuestas para asumir su protagonismo en el ámbito eclesial y civil, dirigiéndose especialmente a los obispos, los sacerdotes y los políticos. En un comunicado, los líderes destacaron la necesidad de un mayor acompañamiento dentro de las pastorales juveniles, así como tener mayor libertad en la toma de decisiones relacionadas con la pastoral juvenil. Además, pidieron incentivar la espiritualidad juvenil a través de la oración, la participación en la Eucaristía y el espíritu misionero. En cuanto a temas sensitivos como la sexualidad y la juventud con atracción al mismo sexo, los jóvenes panameños manifestaron la necesidad de estudiar sobre la teología del cuerpo y contar con especialistas que los orienten a llevar su sexualidad y afectividad de manera correcta. En ese sentido, propusieron integrar en los planes pastorales y medios de acompañamiento la formación de sacerdotes y líderes de las comunidades juveniles con el fin de que sepan abordar esta realidad. Y en otras noticias les contamos que en España la Fiscalía General del Estado presentó una memoria con cifras sobre el incremento de delitos, entre ellos los sexuales, que existen cada vez más en el país. El informe habla de manera específica acerca de las problemáticas que se presentan entre menores y jóvenes. Es por esto que hoy conversamos con Javier Rodríguez, director general del Foro de la Familia, organización que analiza estos datos y muestra su preocupación ante ellos. Javier, te damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias, igualmente, hola. Javier, cuéntanos en principio cuáles han sido algunos de los resultados que ha arrojado esta memoria de la Fiscalía sobre el incremento de la violencia entre los adolescentes y qué consecuencias trae contra la familia. Sí, cada año la Fiscalía presenta una memoria anual, no con el incremento, sino con la evolución de los datos de los delitos, ¿no? Y este año en concreto el informe es, a su juicio, preocupante e inquietante, y al nuestro también, sobre todo si atendemos a los delitos sexuales cometidos por parte de menores, ¿no? Los cuales crecen incluso en un 43% en el caso de las violaciones por parte de menores, y también abusos sexuales, y no solo eso, sino también la violencia contra padres y hermanos, ¿no? La intrafamiliar por parte de menores. Con lo cual, aquí hay un problema muy grave, y lo interesante y lo urgente sería atender a las causas, ¿no? Que están de manera inequívoca en las familias y en las políticas públicas que no se están llevando a cabo para educar en una sexualidad bien entendida. Por otro lado, sabemos que en el informe se alertó sobre la problemática que pueden traer las relaciones virtuales, especialmente en los jóvenes. ¿Podrías hablarnos un poco más acerca de estas nuevas situaciones? Sí, del ciberacoso y de la práctica conocida como sexting o grooming, ¿no? Estos adultos que se hacen pasar con perfiles anónimos en Internet por menores, con lo cual tienen acceso a otros menores, les van pidiendo pues vídeos cada vez más eróticos y les chantajean a cambio de guardar silencio y no publicarlos. Y el sexting, ¿no? Mensajes simplemente de contenido erótico con desconocidos a través de plataformas online. Pues van creciendo estas prácticas, y luego también las estafas puramente dichas, ¿no? Sin embargo, es lógico que en un entorno cada vez más digitalizado, con un acceso a la pornografía totalmente libre, sin filtros y sin límites, pues se estén dando esta clase de delitos, ¿no? Y es bastante preocupante y alarmante. Y desde el Foro de la Familia lo que pedimos es que se tomen medidas en serio para conseguir un cambio, ya no solo en la cultura, para aproximarnos a la realidad negativa del consumo de la pornografía, ¿no? Sino a toda la sociedad en su conjunto, y a fortalecer a la familia
para que ésta sea la propia educadora, ¿no?, de los jóvenes, en vez de dejarlo a agentes externos, los cuales ya vemos las consecuencias negativas que tienen. ¿Cómo se puede trabajar concretamente para encontrar medidas urgentes contra ese gravísimo problema de violencia, Javier? Pues para empezar, como bien decía antes, quitando ese papel educador a la pornografía, que ni le corresponde y jamás le corresponderá, animando a los jóvenes a que hablen con sus padres y a los padres a que hablen con sus hijos, porque son estos los únicos y primeros responsables de la educación de sus hijos en todos los aspectos, también en sexualidad, ¿no? Entonces, creemos que ya es hora de levantar ese tabú, esa manta que tapa el problema de las consecuencias de la pornografía y entre todos pues construir un entorno mucho más justo con la persona, con la sexualidad, con la familia y hacer una sociedad más justa donde estos casos no se vayan aumentando año a año como estamos viendo lamentablemente. Javier Rodríguez, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Javier. Es importante esta memoria que publica anualmente la Fiscalía Española para indicar la criminalidad en el país, ¿no? Sería muy interesante que se hiciera en otros países también para ver cómo están las tendencias, lamentablemente, de la criminalidad. Y aquí la gran alarma es que delitos de índole sexual, o sea, donde jóvenes están abusando de jóvenes o violando jóvenes menores de edad, en estos casos han aumentado un 43%, y uno tiene que ir a las causas. La Fiscalía indica que la fácil disponibilidad de pornografía es un factor, pero habría que también pensar que es la ausencia paterna y además la fácil disponibilidad de la pornografía que hace que estos jovencitos se llenen, lamentablemente se contaminen, se envenenen el espíritu y los afectos de ese tipo de material y luego lamentablemente eso se exprese en acciones tan preocupantes. Eddie, es difícil la tarea de los padres también. Es hermosa. Amamos, yo amo ser mamá, pero realmente es exigente porque también tienes que estar presente en medio de todas las cosas que también a veces tienes que hacer, en medio de que los padres tenemos que muchas veces trabajar, el papá y la mamá, salir, hacer nuestras cosas, pero tenemos que estar muy pendientes de nuestros hijos porque justamente ahora tenemos que cuidarlos, ponerles también límites. En nuestra sociedad se habla mucho ahora de la libertad, la tolerancia y con nuestros hijos también hay todas las teorías de que hay que dejarlos ser, pero es bueno ponerle límites a nuestros hijos, poderles enseñarles lo que está bien y lo que está mal, porque si no, pues vamos a dejar que sean como animalitos, que puedan crecer sin ninguna restricción y sin respetar la vida y la dignidad de las otras personas. Ese es un camino para una receta para la infelicidad de nuestros hijos y la tarea principal de los padres es la familia. Por eso se santifican los padres en la familia, conyugalmente y como padre y como madre. Y por lo tanto, sí, hay que trabajar, en muchos casos ambos tendrán que trabajar, pero sin olvidar que eso es para conseguir un medio. ¿Y ese medio para qué es? Es para cumplir con la tarea. Y la tarea tiene que ver sobre todo con que nuestros hijos sean buenos católicos y santos católicos. Así también nos santificamos nosotros y la familia se convierte en la iglesia doméstica que evangeliza también a los demás. Es tan importante esa tarea evangelizadora de la familia que vive su vocación auténticamente cooperando con la obra de Dios. Y se nos acaba el tiempo del programa, ya tenemos que terminar, pero muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden seguir también en las redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta pronto.